Hola chicos, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén viendo esto. En este caso la instructora adjunta es Valeria, pero no puedo acompañar de hoy porque tuvimos unos detalles con el horario original que habíamos propuesto para esta clase. Entonces nuevamente estaré yo dando respuesta. Entonces vamos rápido con el tema, el cual es pues, la fisiología del sistema hemático. Okay. Y tenemos que preguntarnos primero qué es lo que sabemos del momento de la sangre, que pues, es el líquido que contiene demasiadas células, ajá, y que pues su principal característica son los eritrocitos, ¿no? Que le dan ese color eh, con el que todos la conocemos. Y bueno, vamos a ver que la sangre total de una persona depende a veces del género por estas cuestiones fisiológicas en la mujer, en la que nosotros tenemos a perder cierta cantidad de sangre de cada mes por el ciclo menstrual y normalmente en una mujer son 70 mililitros por kilo de peso y en el hombre 80 mililitros por kilo de peso, lo cual nos da alrededor de 6 litros, que es el 7 al 8% del peso total de una persona. Vamos a ver que la sangre tiene muchas funciones, dentro de las cuales encontramos que nos ayuda a transportar sustancias nutritivas y oxígeno hacia las células, ya sea de manera directa o indirecta. Nos ayuda también a transportar desechos y dióxido de carbono desde las células, también a llevar hormonas y otras sustancias que son importantes reguladores para los tejidos y a su vez para las células, y también nos ayuda al mantenimiento de la homeostasis, porque pues vamos a ver que funciona como un buffer, es decir, tiene ciertas enzimas que ayudan a regular el pH. También es importante que mencionemos que aquí se encuentra la cascada de la coagulación, también ayuda a la termorregulación y también a transportar células y agentes humorales que son muy importantes para el sistema inmune. Y bueno, vamos a ver que en este tubito que tenemos aquí la sangre total, pero cuando nos pasamos por una centrífuga, por las diferentes densidades, lo más denso, lo más pesado se va a quedar hasta abajo, lo cual son los eritrocitos, lo cual es un 45% del volumen total de la sangre, esto le vamos a llamar hematocrito. También tenemos una línea blanca donde se encuentran el resto de células que conocemos como glóbulos blancos, que es menos del 1% total del volumen de la sangre, ajá, y dentro de los cuales están los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos, los linfocitos y las plaquetas. Ajá. Y por último, tenemos una sección, una porción de un líquido acuoso, ajá, que es el 55% total del volumen sanguíneo, que conocemos como plasma. Ajá. Este plasma lo que tiene es agua, diferentes proteínas que son sumamente importantes para que la sangre funcione adecuadamente, para que cumpla cada una de estas acciones que ya enunciamos en la diapositiva pasada. También contiene nutrientes, desechos metabólicos y electrolitos. Y bueno, vamos a ver qué es un material extracelular, que es lo que le va a ayudar a la sangre básicamente a darle esa característica de fluido. Ajá. También, bueno, vamos a ver que dentro de las principales proteínas que tiene es la albúmina, que a lo mejor alguna vez ustedes habrán escuchado que la albúmina es la proteína más abundante de nuestro cuerpo y que nos ayuda a regular esa presión entre los tejidos para que el agua y todos los fluidos de los tejidos no se salgan, ajá, y no, por ejemplo, se forme un edema, que es la acumulación de líquido en alguna extremidad, por ejemplo, ¿no? O ya, pues puede ser en todo el cuerpo, en la cara, además. Ajá. También tenemos el fibrinógeno, que es una proteína muy importante de la cascada de la coagulación. Y también tenemos a las globulinas, que son proteínas muy importantes del sistema inmune. Y bueno, aquí recordar un poquito que el hematocrito va a ser la cantidad de glóbulos rojos respecto a la fracción plasmática. ¿Ok? Y pues nuevamente nombrar esa línea blanca donde se encuentran los elementos celulares, se llama tromboleucocítica, porque pues contiene a los trombocitos o a las plaquetas y a los leucocitos, que
pues donde se engloban todas estas células, eosinófilos, monocitos y todas las células que ya nombramos. Y vamos a ver que a lo mejor alguna vez también ustedes habrán escuchado de que es el suero, ajá, que a veces se llega a confundir un poco, ajá, pero básicamente es el plasma, pero sin esta elemento tan importante que es el fibrinógeno. Ajá, y bueno, vamos a ver que depende qué es lo que queramos estudiar. Normalmente se toma el suero para estudiarlo porque al no tener el fibrinógeno, pues no tiene los anticoagulantes naturales de la sangre, ¿ok? Pero si quisiéramos estudiar esta cascada tan importante de la coagulación, pues entonces nos iríamos más hacia el plasma. Y bueno, vamos a ver que dentro de las tres líneas celulares importantes de la sangre las podemos dividir en tres, que son los hematíes o eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos, y las plaquetas o trombocitos. Ajá, entonces, tenemos que estudiar estas tres, pues, o sea, por ejemplo, los leucocitos son 5 diferentes grupos celulares, entonces los vamos a ir estudiando cada uno de manera individual. Y bueno, tenemos que entender muy bien que el proceso por el cual se forman estas células se denomina hematopoiesis, ajá, y ocurre en la médula ósea. Vamos a ver que va a haber una porción de médula roja y médula amarilla, y básicamente la médula roja es donde se están formando todas estas células tan importantes que van a formar la sangre, y la médula amarilla va a ser un remanente de esas células que antes existían, ¿sale? Vamos a ver que conforme vamos creciendo más, va a ser menos la producción de estas células sanguíneas. Por ejemplo, comparado un niño de 5 años con una persona de 40, la hematopoiesis va a ser más abundante en el niño de 5 años que en la persona de 40. ¿Ok? Y vamos a ver que, bueno, como ya lo comentamos, la hematopoiesis sucede en la médula ósea, pero en nuestro proceso de desarrollo, en nuestra existencia, esto no siempre pasa. En nuestro proceso de desarrollo, mientras somos embriones y fetos, ajá, embriones principalmente, perdón, primero se van a formar islotes en el saco vitelino, ajá, en los primeros 3 meses de gestación, en el que de la semana, recordemos que de la semana 8 hacia abajo somos embriones y de la 9 en adelante somos fetos, ajá. Entonces se van a formar pequeñas islotes de células y de ahí van a empezar a brotar, ¿sale? Esa es una primera etapa. Posteriormente, otro centro hematopoyético va a ser el hígado, hasta que finalmente, en el momento del nacimiento, ya esta hematopoiesis en estos dos sitios desciende, y entonces ya, bueno, previamente ya empezó en la médula ósea, pero se hace más predominante conforme nos vamos desarrollando ya en la etapa postnatal. Y bueno, aquí podemos ver, les dije, este esquema para que veamos que basta de una sola célula madre hematopoyética o de un solo tipo de célula madre hematopoyética que expresa ciertos factores, ¿no? Como el HSC, el PPSC, y nos va a dar dos líneas celulares diferentes. En este caso tenemos la línea celular linfoide, que como su nombre lo indica, nos va a dar a todos los linfocitos, y la célula progenitora mieloide, que nos va a dar a células dendríticas, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, y que también, bueno, a su vez nos va a dar otras diferentes células. Bueno, previamente de pasar a ya las células maduras, vemos a los gránulos monocitos, de los megacariocitos eritrocitos. Entonces aquí también vemos que hay una subdivisión de esta línea mieloide en otras dos porciones, para que al final nos den todas estas diferentes progenitos. Y bueno, ya vamos de lleno a las funciones de cada una de estas células, y comencemos con el eritrocito. Este eritrocito tiene forma de disco bicóncavo, lo cual le va a ayudar a que lleve a cabo su función, que es el intercambio gaseoso de oxígeno y del dióxido de carbono cuando está transportando, ¿sale? En este caso, si tuviera, por ejemplo, una forma esférica, sería más difícil,
que los gases pasaran por toda esa superficie tan amplia, ¿sale? Entonces, es por esto que la naturaleza es tan sabia, la biología es tan sabia, que por esto le da esta forma a esta célula. Ajá. Esta célula ya no tiene núcleo, ajá, y tiene de característica que también es muy deformable porque tiene ciertas proteínas que junto con su esqueleto le dan esta característica tan moldeable, ajá, que es muy importante para que no se rompa. Entonces, háganme cuenta que, por ejemplo, aquí supongamos que esta es la superficie del eritrocito. Entonces, al pasar por los diferentes vasos sanguíneos, sobre todo los más pequeños, que son los capilares, se tiene que doblar de esta manera para pasar y que no se vaya a romper, ¿vale? Porque si no hay que tenemos severos problemas. Entonces vamos a ver que van a llevar oxígeno de los pulmones hacia los tejidos y van a recoger dióxido de carbono de los tejidos y lo van a llevar hacia los pulmones para que este salga de nuestro sistema. Ajá. Vamos a ver también que va a funcionar como buffer, como ya se los había comentado. Esta función tan importante de la sangre se basa en esta función del eritrocito porque nos va a ayudar a equilibrar entre ácidos y bases. Y tiene una vida promedio de 120 días. Y la hemoglobina, esta proteína que le da su color característico, se empieza a formar desde que es un estadios tan tempranos como es el floreritoblasto, hasta que es un eritroblasto ortocromático, y es en esa etapa del eritroblasto ortocromático donde va a expulsar el núcleo de proteína y esa la célula cambiar de color. Ajá. Y bueno, también vamos a tener que, bueno, o sea, de verdad que el eritrocito tiene demasiadas funciones, es una célula muy, muy, muy bonita. Y vamos a ver que, perdón. Ok, bueno, otra característica muy importante que tienen los eritrocitos es que tienen ciertas glucoproteínas y ciertos glucolípidos que nos dan estas características de los grupos sanguíneos, ¿no? Entonces vamos a ver que básicamente se les da su nombre de acuerdo a las enzimas que poseen y pese a lo que se cree que existen grupos A, B, AB y O, realmente el O es un cero porque tienen el A y el B de que sí tienen una glicoproteína y el cero es de que no tienen ninguna sala. Entonces vamos a ver que las personas que somos grupo A de sangre, ajá, nuestros eritrocitos tienen en su superficie N-acetil galactosamina transferasa o A-glucosiltransferasa. Ajá, y las personas que son B tienen galactosa transferasa o B-glucosiltransferasa. Ajá, las personas que son O no tienen ninguna de estas proteínas. ¿Vale? Entonces vamos a ver que de acuerdo a lo que tengan, ajá, es como podemos ver que sean, por ejemplo, cierto tipo de donadores, ciertos tipos de receptores y que se tengan en cuenta esto porque pueden llegar a sufrir, digamos, se les tienen que infundir sangre, una reacción que se llama reacción transfusional hemolítica, en la que básicamente, digamos, si yo por ejemplo, que soy grupo A, me transformo en un tipo B, a mi cuerpo lo va a notar como extraño, algo que no conoce, algo que considera que es peligroso. Entonces, todos los elementos que están metiendo con esa sangre, pues, en este caso los eritrocitos, ajá, va a reaccionar ante ellos y los va a destruir. O sea, mi sistema inmune los va a destrozar porque, pues, dice algo así como aquí no negociamos con terroristas, ¿no? Y entonces vamos a ver que las personas que son grupo sanguíneo A, ajá, tienen el antígeno de superficie del eritrocito A. En este caso, las que son tipo de sangre B tienen el antígeno B, las que son AB tienen los dos antígenos A y B, y los que son 0 u O, como todo el mundo los conoce, no tienen ningún antígeno, no tienen ni A ni B. Entonces, estas personas, pues la lógica es que tengan anticuerpos contra el grupo contrario. Es decir, una persona, por ejemplo, yo, como les expliqué, que mis eritrocitos tienen antígeno A, ajá, mi cuerpo tiene anticuerpos, o sea, proteínas que pueden reaccionar al grupo B, ajá, que son anti-B.
Y las personas que son tipo B tienen anticuerpo anti-A. Entonces se repelen. Cuando son opuestos se repelen. La persona que es AB no va a tener ningún tipo de anticuerpo porque conoce los dos grupos únicos que hay. O sea, o es A o es B, o es rojo o es azul. Ajá, entonces no hay de otra. Entonces, al tener los dos, pues ya no tengo anticuerpos y esto es muy bueno. Ajá. Y pues la persona que es tipo cero, ¿no? Tiene, al revés que la anterior, tiene anticuerpos para A y para B porque su cuerpo no conoce ningún tipo de antígeno, ni el A ni el B, y entonces va a tener anticuerpos para los dos. ¿No? Y entonces vamos a ver que de acuerdo a las características se pueden donar y recibir sangre de diferentes maneras. El tipo A podemos donar sangre a A y B, ajá, y podemos recibir de A y O. Ujú. Aquí podemos donar a A porque pues vamos a ver que no va a AB, perdón, A puede donar a AB porque vamos a ver que el cuerpo de la persona que tiene AB no va a reaccionar contra esa sangre, ¿vale? Igualmente la persona que es tipo B puede donar a B y a AB, que es el caso el caso anterior, y puede recibir sangre no únicamente de B o de alguien que sea tipo O o cero. La persona que es grupo AB puede donar solo a AB, porque si dona a una persona que solo es A o solo es B, pues esta sangre también va a ser destruida completamente. Y puede recibir pues prácticamente de cualquiera. A este se nos llama receptor universal, porque pues al tener los dos antígenos de superficie, su cuerpo no tiene anticuerpos y no va a destruir ningún tipo de sangre. Y la persona que es O o cero puede donar a cualquiera de los grupos sanguíneos AB, AB o O y puede recibir solo de O, porque al tener no conocer ningún tipo de antígeno, no conoce que esos entrocitos no conocen que existe A y B. Entonces, si le llegan a poner de A, de B o de A a B, pues lo mismo, lo que va a hacer es destruirlos. Ajá. Y pues esto también es muy importante y es la característica de los eritrocitos. Ok, y bueno, vamos a ver cómo se transporta el CO2 en sangre. Ajá, vamos a ver que puede ser en su mayoría transportado o en forma de carbonato, ajá, también por una, eh, una forma de la hemoglobina que se llama carbinohemoglobina, donde la hemoglobina ya está cargada con dióxido de carbono o el dióxido de carbono soluble en sangre, la cual es la mínima parte, ¿sale? Y entonces vamos a ver que de la célula sale el dióxido de carbono, ajá, se pasa esta célula puede ser de cualquier tejido, se pasa hacia el torrente sanguíneo, en todos nuestros tejidos están rodeados de vasculaturas porque pues es muy importante para que sobrevivan, ¿no? Entonces reciben flujo de sangre porque este flujo de sangre arterial y venoso le ayuda a llevar a cabo sus procesos metabólicos. Y entonces salen, en este caso, el dióxido de carbono de la célula, lo lleva hacia el torrente sanguíneo, en el torrente sanguíneo está esta célula tan maravillosa que es el eritrocito, y aquí el dióxido de carbono tiene tres cargos, ¿no? Y aquí están, ¿no? Primero es, o el más importante, o el más común, es que pase el dióxido de carbono combinándose con el agua que tiene el eritrocito, ajá, y pase a ser, eh, ok, pasa a ser ácido carbónico y el ácido carbónico es muy inestable. Entonces el ácido carbónico inmediatamente se va a pasar a bicarbonato, ajá, y este bicarbonato se va a liberar también a su vez un, un hidrógeno, ¿vale? Pero el hidrógeno también es muy volátil y entonces el hidrógeno se pega a la hemoglobina y ahí ya la hemoglobina estabiliza esta reacción, ¿sale? Y entonces vamos a ver que el bicarbonato va a salir hacia el plasma y al perder una molécula negativa,
lo que tiene que entrar es otra molécula negativa para mantener esa estabilidad de carga, ¿sale? Entonces, sale una negativa, tiene que entrar otra cambio. Y es por eso que aquí entra el cloro para que se cree ese equilibrio. ¿Ah? Y luego el otro camino que puede seguir el dióxido de carbono es la hemoglobina para formar la carbohemoglobina. ¿Ah? Y luego tenemos el último que es el dióxido de carbono soluble en sangre, que pues es una mínima parte, ¿no? Es el 7%. Ok, y bueno, aquí les quise poner tres diferentes esquemas para que vean. Esta es de manera esquemática cómo se representa un eritrocito. De este lado tenemos un corte en el que esto es un capilar y estas células que son como en moneda o que van como en fila india, describe el libro, son los eritrocitos, ¿sale? Y de este lado tenemos una foto de micrografía de barrido, donde se ven estas células igual apiladas como en forma de moneda. Y luego ya entonces vamos a pasar a la parte de los glóbulos blancos o los leucocitos. Ajá. Bueno, vamos a ver que principalmente tenemos dos tipos, granulocitos y agranulocitos. Ajá. En el caso de los granulocitos se llaman así porque como su nombre lo indica, tienen gránulos en el citoplasma, ajá, que cuando se les ponen ciertas tinciones al prepararse para que estén listos para ponerse en el microscopio, en este caso se pueden usar tinciones de James Wright, tienen diferentes gránulos de acuerdo a sus colores. Los gránulos más rojos les van a dar el nombre a los eosinófilos. Acá. Luego tenemos los que son más azules y nos van a dar lugar a los basófilos. Y los que tienen un color más o menos intermedio que va a dar lugar a los neutrófilos, ¿sale? Así es por eso que así se denominan. Y luego tenemos los agranulocitos, que son los linfocitos y los monocitos. Ajá. Se dice que la vida media en sangre de estas células de los leucocitos es menos de 12 horas, pero varía de acuerdo a cada una de las funciones que vayan a llevar a cabo, si hay algún tipo de enfermedad, algún tipo de infección y demás. Uh-huh. Ok, y bueno, vamos a primero empezar con los neutrófilos. Los neutrófilos se les llama también polimorfo-nucleares porque normalmente tienen sus núcleos de 2 o a 4 lóbulos. Uh-huh. Entonces, así también nos pueden llegar a encontrar neutrófilos, PNN o polimorfonucleares o polimorfos. Estos son los más abundantes y los más comunes de los leucocitos. Ajá, y tenemos de dos tipos. Los neutrófilos segmentados, que ya es cuando el núcleo ya está en diferentes lóbulos, y son el 56% de los leucocitos, no son una gran parte. Uh-huh. Y luego tenemos los neutrófilos en banda, donde vamos a ver que si lo queremos explicar de una manera esquemática, digamos que las bandas están así, ¿vale? Están en el núcleo continuo. Es la única diferencia. Y se llaman así en bandas porque aún el núcleo no está bien segmentado y se dice que estos son neutrófilos inmaduros y son el 3% de los leucocitos. Uh-huh. Vamos a ver que de acuerdo, tenemos que es parte de los granulocitos, entonces aquí la G para que vean cuáles son los granulocitos y cuáles son los granulocitos. Y bueno, dentro de los granulos azurófilos, ajá, van a tener este elemento que es la mieloperoxidasa y esta va a ser bactericida. Es muy importante porque recordemos que los leucocitos forman parte del sistema inmune y uno de estos elementos para defendernos en contra de estos pues, bichos es la mieloperoxidasa. También tenemos las hidrolasas ácidas y las defensivas. Uh-huh. También tenemos los granulos específicos, donde tenemos otro tipo de enzimas, activadores de complemento, que es una serie de reacciones del sistema inmune, ajá, que tiene lugar, ajá, de acuerdo al organismo que está enfrentando nuestro cuerpo, que son cosas más complejas y más, ¿ok? Y también tiene péptidos antimicrobianos. Al final todo esto lo que va a ayudar al neutrófilo es a crear una respuesta inmune. Uh-huh. Y tenemos también los gránulos terciarios que van a tener fosfatasas y metaloproteínas, que también las fosfatasas nos van a ayudar a quitar fosfatos de diferentes enzimas que también van a ayudar a que se lleven a cabo diferentes reacciones. Las metaloproteínas pues rompen proteínas que también van a ser
muy importantes para las acciones que tenemos que llevar a cabo en contra de diferentes microorganismos externos al cuerpo que pueden ser muy malos. Vamos a ver que son células que son extremadamente móviles, ajá, normalmente van a decir pues de dónde a dónde van, ¿no? Pues estos normalmente están viajando alrededor de toda la circulación, alrededor de todos los vasos sanguíneos, dentro de los vasos sanguíneos, y viajan hacia el tejido conjuntivo cuando son requeridos. Entonces, el estímulo que los neutrófilos sensan, ajá, se denomina quimiotaxis. Este proceso de quimiotaxis es que los neutrófilos, por sus diferentes receptores que tienen, que son muchísimos, les llegan ciertas señales, como ciertas proteínas, y esas proteínas es como cuando el SMM del COVID, que le tocan al neutrófilo y es como, oye, estás aquí, y ya el neutrófilo dice que sí, ¿no? Y entonces ya, es como su llamado, ¿no? Entonces, ese proceso por el cual despliega sus pseudópodos, que son como deditos que tienen la célula para moverse, ¿ah? Se denomina aperesis, porque esos deditos los va pegando por el vaso sanguíneo en el que va, ¿ah? Y en un momento en el que ya hay la suficiente vasodilatación, se escapa y llega al lugar de acción en el tejido conjuntivo donde es requerido, donde hay alguna infección, y se dice que hay inflamación por este mismo proceso infeccioso, ¿vale? Y esto también se le denomina fagocito, es un fagocito activo, ¿no? Y lo que al denominarse fagocito es que va a tragarse células, perdón, microorganismos, en este caso bacterias, que encuentre en los diferentes tipos de sitios de inflamación. Y bueno, aquí tenemos el proceso de la fagocitosis, en donde lo primero que va a hacer es reconocer ese estímulo, que tenemos que tiene sus diferentes receptores, que son estos palitos más morados, y tienen aquí el antígeno, ¿no? Entonces aquí tienen los diferentes antígenos, y ya en ese momento el neutrófilo reacciona y dice algo aquí no, ¿no? Entonces ya empieza a desplegar estos prolongaciones que son sus pseudópodos y empieza a cerrar a ese microorganismo que está pensando que está ahí y que es extraño y que es malo, y lo empieza a encerrar en una vacuola. Esa vacuola se denomina fagosoma, y ya después ya viene un lisosoma, y ya al juntarse con el fagosoma se llama fagolisosoma. Y ese lisosoma lo que va a ayudar es que tiene otras enzimas que también son muy peligrosas para el microorganismo que estén atrapando los neutrófilos, porque básicamente son enzimas que degradan proteínas, que degradan lípidos y demás, y lo que van a hacer es romper la pared o la membrana de esta bacteria y pues la van a deshacer, ¿no? Entonces ya sufre un proceso de digestión, que deshace todos los componentes, y ya lo que no le sirve al neutrófilo simplemente lo desecha para que llegue otra célula, un macrófago, y ese macrófago ayuda como a desechar esos excesos de basura, ¿no? Entonces, durante todo este proceso en el que vemos que llegan ciertas enzimas y ciertos elementos a destruir la pared de la bacteria, vamos a ver que tiene lugar un proceso que se llama estallido respiratorio, en el que básicamente el neutrófilo hace uso de la glucosa y de oxígeno, para crear especies reactivas de oxígeno, y también de nitrógeno, también oxidrilo. Entonces, básicamente, estos radicales tienen un electrón suelto, entonces vamos a ver que son muy peligrosos para los diferentes biomoléculas, los lípidos y las proteínas, porque se pegan a lo que encuentran. Y las empieza a romper, las empiezan a desgastar, hasta que ya, o sea, no le queda vida a la bacteria y ya, queda destruida. Los diferentes radicales que podemos encontrar son el anión superóxido, el oxígeno en singulete, el ácido hipocloroso, el hipoclorito, también la mieloperoxidasa y el óxido nítrico, ¿vale? Y bueno, vamos ahora con el eosinófilo, que este también es un granulocito, y vamos a ver que la característica del núcleo de esta célula es que es bilobulado, de comparación el neutrófilo, que podría tener de 2 hasta 4 lóbulos, este normalmente nada va a tener 2, y sus granos oxidófilos van a contener principalmente hidrolasas ácidas lisosómicas, y sus granulos específicos van a tener una proteína que es muy importante, que les da esta característica básica, o esta coloración como rojiza, que la proteína básica mayor.
Ajá. También tenemos la proteína catiónica del eosinófilo, la peroxidasa de eosinófilo, la neurotoxina derivada de eosinófilo, que son sumamente tóxicas para protozoos o helmintos, ¿sale? Que básicamente son parásitos, ¿sale? Entonces vamos a ver que cuando se llega a presentar una infección de este tipo por este tipo de organismos, pues las células que principalmente van a tomar acción en contra de estos seres van a ser los eosinófilos. Y también estos gránulos llegan a contener histaminasa y colagenasa, que vamos a ver que son importantes porque se les van a encontrar cuando pues lleguen a montar otro tipo de respuesta, ¿no? No una respuesta contra algún microorganismo extraño, sino más bien cuando lleguen a montar una reacción de hipersensibilidad o una alergia, que bueno, o sea, hay diferentes causas y tipos de alergias, pero pues básicamente recordemos que la alergia es una respuesta exagerada, ajá, del cuerpo a diferentes pues elementos, sustancias, incluso hay microorganismos que también les pueden llegar a desencadenar, ¿sale? Y también tenemos a los basófilos, que son los menos frecuentes, los menos de los menos. Vamos a ver que en total de las células que se encuentran en la sangre son menos del 5%, menos del 0.5%, ¿sale? Entonces son muy, muy, muy pequeños, o sea, de verdad es muy raro encontrar un basófilo. Vamos a ver que los basófilos producen una proteína que es la interleucina 4, que esta va a ayudar a estimular los linfocitos B para que produzcan IgE, ¿vale? Tiene gránulos clorófilos que contienen hidrolasas ácidas lisosómicas, al igual que las células anteriores, y gránulos específicos que van a contener heparina, que es un anticoagulante natural, histamina y heparansulfato, que son vasodilatadores. Básicamente, ¿en qué procesos vamos a encontrar los basófilos? Pues a estos también se les ha asociado a reacciones de hipersensibilidad o alergias, por ejemplo, podemos hablar de hipersensibilidad a un fármaco, y anafilaxia, que también, pues básicamente es una respuesta alérgica, pero muy, muy exagerada, donde incluso se pone en riesgo la vida del paciente porque puede llegar a ocluirse la vía respiratoria y demás, ¿sale? Entonces vamos a ver que cuando hay alguna de este tipo de reacciones, ya sea alergias o una infección por parásitos, lo que podemos tener elevados en los eosinófilos, ajá, podemos tener eosinofilia, y además podemos tener una alta cantidad de IgE, o también aquellos pacientes que tengan alguna enfermedad que se caracterice por tener alergias, perdón, por ejemplo, el asma. Bueno, ahora vamos con los linfocitos. Aquí les puse AG porque son agranulocitos realmente. O sea, a simple vista, cuando se les ve en un frote sanguíneo, no se les ven mucho gránulos, por eso se les denomina así, agranulocitos, pero vamos a ver que sí contienen algunos, ¿sale? Y bueno, vamos a ver que existen diferentes tipos de linfocitos que no se diferencian a simple vista en el frote sanguíneo, sino que tenemos que echar mano de técnicas inmunocitoquímicas, ajá, para diferenciarlos. Entonces tenemos a los linfocitos natural killer, los linfocitos NK, que su misión es matar y destruir, ¿vale? Entonces destruyen células infectadas por virus y algunas células tumorales. También tiene un agente antivírico que se llama interferón gamma, ajá, y después tenemos a los linfocitos T, que son los más abundantes de los linfocitos, ajá, y en un 70-80% se encuentran en sangre periférica. Uh-huh. Y tienen la T porque maduran en el timo y se encargan básicamente de la inmunidad celular. Es decir, cuando el cuerpo está montando una reacción inmune contra cierta sustancia o contra cierto organismo, las primeras células que van a reaccionar directamente como ellas mismas son los linfocitos T. Ajá. Vamos a ver que los linfocitos B, ajá, son el 10 al 15% de los linfocitos en sangre periférica y llevan a cabo su maduración en medulados. Llevan su B por el origen en diferentes mamíferos, que es la bolsa de Fabricio y la pseudobursa,
que se encuentran en diferentes animales y se llaman B. Ajá. Y también maduran en los diferentes tejidos linfoides periféricos, ¿vale? Y ya cuando estos linfocitos están maduros, empiezan a secretar diferentes sustancias como son la IgM y la IgD, y básicamente ya pues estos son los que se encargan de interactuar con linfocitos T y los macrófagos, y posteriormente estos linfocitos B ya maduros se van a convertir en células plasmáticas, y estas células plasmáticas son las que van a empezar a secretar anticuerpos, estos IgM e IgD, contra diferentes antígenos, contra diferentes sustancias, diferentes organismos, y van a montar la inmunidad humoral, ¿sale? Entonces, a diferencia de los linfocitos T, que no secretan ningún tipo de proteínas, estas células plasmáticas sí, pero hasta que son ya maduras, ¿vale? Y bueno, tenemos a los siguientes monocitos, que son los granulocitos, que son los monocitos, y estas células básicamente son precursoras de células del sistema fagocítico mononuclear, es decir, los macrófagos, ¿vale? Pero vamos a ver que de acuerdo al tejido, los macrófagos pueden tener diferentes nombres. Se llaman como tal macrófagos cuando están en tejido conjuntivo, pero también podemos encontrar macrófagos en el hueso, que se denominan osteoclastos, que son células muy diferenciadas, muy especializadas. También tenemos a los macrófagos alveolares, que están en los pulmones, que también llegan a recibir el nombre de células de polvo, y también que las células de Kupffer son macrófagos que están en el hígado. ¿Ok? Y estos, bueno, como ya les había comentado, aún cuando a simple vista se les puede denominar agranulocitos, ajá, llegan a tener algunos. En este caso, los monocitos tienen granulosos surófilos, que básicamente tienen enzimas lisosómicas. Ajá. Los macrófagos, ya cuando los monocitos son más maduros, los macrófagos se encargan de ser células presentadoras de antígenos, es decir, son las primeras células, y junto con los neutrófilos llegan a los sitios de inflamación, llegan a estos sitios donde se ve que hay algún daño, alguna infección, y empiezan a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces le quitan un trozo a la célula extraña que esté en el sitio de inflamación, en el sitio de daño, ajá, y entonces ya acarrea ese fragmento de antígeno y lo lleva a presentar al linfocito T, al linfocito natural killer, al linfocito B, para que aparte es como ir por apoyo, ¿saben? Como ir por más tropas, para que pues juntos ayuden a crear esa respuesta inmune y que ésta sea más eficaz. Entonces, ya cuando está el proceso de la inflamación, el monocito que está viajando en la sanguínea llega al sitio de acción, que es donde está este proceso de inflamación, y ya se transforma en macrófago. Entonces, sufre una metamorfosis y ya se especializa un poco más. ¿Vale? Y eso también se encarga, como los neutrófilos, de fagocitar bacterias y de los restos celulares que lleguen a quedar. Por ejemplo, cuando los neutrófilos ya sacan todos esos desechos, y pues básicamente como que limpian. Ya después tenemos a los trombocitos o a las plaquetas, ¿vale? Estos se forman en médula ósea, pero pues básicamente las plaquetas son un trocito de una célula más grande, ajá, que se produce por gemación. Esta célula de la que provienen las plaquetas es el megacariocito, ajá, y las proteínas que necesitan para formarse son la trombopoyetina y la IL-3. Tiene una vida media de 10 días, tiene forma discoide como un disquito, pero tiene unas prolongaciones. Ajá. Y en su revestimiento tiene receptores plaquetarios glucoproteicos, que son muy importantes para que se desencadene toda la cascada de la coagulación. Ajá. Y en su esqueleto interno, dentro de las plaquetitas, tienen microtúbulos, que para que al igual que el eritrocito que llega a tener diferentes formas, las plaquetas tienen que moverse y extenderse y demás, porque vamos a ver que son muy importantes en el proceso de la hemostasia, ¿vale? Entonces, al final vamos a comentar qué es. También tienen filamentos contráctiles de actina, que también van a ayudar en el proceso de la hemostasia. Ya no tienen núcleo, pero llegan a tener diferentes organelos, como son las mitocondrias, lisosomas y peroxisomas,
que también son muy importantes para todavía este proceso de la hemostasia y van a tener estos gránulos muy importantes, tres diferentes tipos de gránulos, los gránulos alfa, los gránulos densos o delta y los gránulos lambda. Los gránulos alfa básicamente lo que van a contener es factor de von Willebrand, fibrinógeno plaquetario y factor 5 de la coagulación, que básicamente todos estos son muy importantes para que se lleve a cabo todo este proceso de la hemostasia, ¿vale? Tenemos los granos densos o delta que van a contener ATP, ADP, serotonina, calcio e histamina, que son vasoconstrictores, y la serotonina y la histamina, y el ATP y la ADP lo usan para, pues para moverle su fuente de energía. Y el calcio también es muy importante para desencadenar las diferentes reacciones de la cascada de la coagulación. Y luego tienen los granos lambda que contienen fibras hidrolíticas, que también lo mismo son muy importantes para el proceso de la coagulación. Entonces, ya que hablamos de la hemostasia y de la coagulación, lo que están haciendo estos fragmentos de células, las plaquetitas, son como policías, como de los dos sanguíneos, porque cuando llega a suceder un proceso de trauma, de daño al vasito que se rompe y empezamos a sangrar, pues entre ojos las plaquetas es detenerlo. A toda costa es que no se salga sangre porque pues eso es muy malo para nosotros, ya sea una cortadita chiquitita o sea una herida aún mayor. Es lo que hacen es que llegan, piensan lo que está pasando, se empiezan a pegar, se empiezan a desplegar y a ellas mismas, a sí mismas, empiezan a mandar señales con todos estos elementos que ya tienen y empiezan ya a formar un coágulo, es que al final este coágulo se llega a contraer y al final queda el fibrinógeno, ¿sale? Y ese fibrinógeno lo que hace es que empieza a formar esa costra que conocemos como nos encanta quitarnos, ¿verdad? Y pues ese es el trabajo de las plaquetas, ¿sale? Y ese es el proceso de hemostasia, básicamente detener un sangrado. Y bueno, aquí les traigo unas fotolitografías que es muy importante que ustedes aprendan a reconocer estos diferentes tipos de células. Las células que ven ustedes al fondo son los eritrocitos. Este centro blanquecino que tiene, es su ausencia de núcleo. Y se ve como que se traspasa la luz porque recordamos que ahí en esta fracción es donde son más delgadas para que ayuden al intercambio gaseoso. Esta célula que tenemos aquí es el neutrófilo, que tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 lóbulos y recordemos que esa es su característica y que también por eso se le conoce como polimorfo nuclear. Tenemos el eosinófilo, que tenemos que recordar que tiene un color como rojizo, como rosita, y que normalmente está dividido en dos lóbulos, igualmente está rodeado por eritrocitos. Y esta fracción que vemos aquí es una plaquetita. De este lado tenemos al basófilo, que también recordemos que es un granulocito, pero a diferencia del eosinófilo, que es más azulito, es más doradito, y pues reconocemos que es el que menos, con menor frecuencia o en menor cantidad se encuentra en la sangre. Luego tenemos el linfocito, que este es un granulocito, si los comparamos realmente no se le ve a ciencia cierta ningún tipo de gránulos. Lo que tenemos que recordar de los linfocitos es que el núcleo es muy grande, realmente la proporción núcleo-citoplasma es abismal, solo llegan a tener una fracción de citoplasma y es así como nos podemos diferenciar de los monocitos, que los monocitos también tienen un núcleo bastante prominente, pero la relación núcleo-citoplasma es mayor, ¿sale? La diferencia es aún más grande, entonces ver que los monocitos básicamente tienen mayor cantidad de citoplasma. También están todos tallados por eritrocitos, se pusieron bastante atención, vemos que también hay fragmentos de plaquetas. Y la última fotomicrografía, que son únicamente plaquetas, que recordemos que son esas fracciones de megas calicitas. Por último, les quise dejar aquí los valores normales de la biometría hemática que van a estar alterados de acuerdo a lo que esté pues alterado, ¿no? Por ejemplo, los neutrófilos, va a haber pacientes que, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una infección bacteriana, normalmente nos está hablando que, pues, recordar que los que montan la respuesta inmune son los neutrófilos y este valor puede estar alterado de ese paciente. Entonces,
va a tener algo que denominamos neutrofilia. Y en el caso, por ejemplo, de una infección parasitaria, lo que estaría alto serían los eosinófilos y tendríamos los eosinófilos, ¿vale? Y así. Entonces tenemos diferentes maneras de medirlo, ya sea por porcentajes o por unidades, ajá, o por unidades por litro, y también tenemos los otros valores tan importantes de la sangre que son la hemoglobina, el hematocrito, el volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media, la distribución media eritrocitaria, que básicamente la distribución media eritrocitaria nos habla de la diferencia de formas que tiene el eritrocito y las plaquetas. ¿Sale? Que aquí lo que yo quería que vieran principalmente eran los diferentes niveles de las células, pero bueno, por ejemplo, el hematocrito, recordemos que es la cantidad de eritrocitos que hay en el total de la sangre. Ok, ese corte para el internet de la computadora. Bueno, estamos en el volumen corpuscular medio, que básicamente lo que mide es el tamaño de los eritrocitos en total. Ajá, aquí es. A diferencia de la distribución media eritrocitaria, es la cantidad, el volumen corpuscular medio, el tamaño de cada eritrocito, ajá, y la distribución media eritrocitaria es qué tan diferente tiene la forma del eritrocito. Si recordamos, la campana Escudero, que tiene un cierto valor de normalidad, ajá, tiene el valor de la distribución media eritrocitaria, que habla de la normalidad en medio de la campana, ¿sale? Cuando está, por ejemplo, fuera de estos rangos, es que se sale de la normalidad. Entonces, por ejemplo, si está arriba de 14.4 y se desplaza hacia la derecha, es que está aumentado de cierta manera, ¿no? Si está disminuido, tiene una característica, una complicación que es la anisocitosis, en la cual pues realmente no hay una forma real, es la forma discoide del eritrocito, ¿sale? Tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina total de los eritrocitos, y la hemoglobina corpuscular media es cuánta hemoglobina hay por cada uno de los eritrocitos, ¿vale? Y pues ya está por último la calidad de las plaquetas. Okay. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Voy a parar ya un momento la grabación y espero que haya quedado claro. A lo mejor en esta última parte de la distribución eritrocitaria media voy a llegar a entenderlos, pero pues saben que pues estoy disponible en el momento en que ustedes quieran para resolver cualquiera de sus dudas. Y pues nada, hasta luego, chicos.